El presidente argentino Javier Milei le anunció personalmente en su visita a Israel al primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu, su decisión de trasladar la embajada argentina desde la ciudad de Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén. Una decisión que va a contramano de lo que hasta hoy es un consenso mayoritario en el mundo de no reconocer a Jerusalén como capital de Israel, y que ese es un tema que debe definirse en mesas de negociación entre palestinos e israelíes. Argentina siempre tuvo una posición neutral frente a todas las cuestiones surgidas de los acontecimientos que fueron jalonando la historia de la cuestión palestina-israelí. Siempre tomó una posición neutral y favorable a que sean palestinos e israelíes los que diriman en una mesa de negociación todas las cuestiones que deben dirimir. Y yo personalmente creo que la decisión de Javier Milei, una decisión personal, avalada seguramente por los miembros de su gobierno, no es una decisión afortunada, ni siquiera en términos institucionales desde su rol de gobernante. Hay temas que merecen o necesitan más consensos, que no deben decidirla los presidentes así arbitrariamente. No es la opinión que una persona tenga sobre una cuestión tan delicada la que debe fijar la posición de todo un país. Cambiar una tradición de neutralidad frente a un caso X de conflicto en el mundo por otra posición totalmente distinta es algo que un presidente no puede decidir por sí mismo sin buscar consensos, sin haber generado un debate, sin tener un argumento más sólido respecto a su autoridad para hacer semejantes cambios. Personalmente no quiero yo pronunciarme sobre todos los acontecimientos que tienen que ver con la capitalidad de Jerusalén o el rol o el estatus final de la ciudad de Jerusalén. Yo no quiero pronunciarme sobre todos los acontecimientos, desde la declaración de Balfour en el año 1917, cuando por primera vez de manera oficial el Reino Unido de Gran Bretaña se pronuncia en favor del movimiento sionista que había surgido a finales del siglo XIX, reclamando una porción de Palestina para crear un Estado israelí, o reclamando territorio en Palestina para crear un Estado israelí. La declaración de Balfour en el 1922 se incorporó a la Liga de las Naciones. Tampoco quiero pronunciarme sobre lo que respecto a Jerusalén establecía la Resolución de Naciones Unidas del año 1947, en virtud de la cual fue fundada Israel, nació Israel al año siguiente, el 1948. Ahí en esa resolución se establecía una división del territorio de esa región llamada Palestina, que había sido hasta entonces un protectorado británico, para que en esos territorios, en Palestina, nacieran dos estados, uno árabe y uno judío. Esa resolución de 1947 de Naciones Unidas, por la cual nace Israel en el 48 y debió haber nacido también el Estado palestino, y es responsabilidad de la dirigencia palestina de entonces y de los países árabes, sobre todo Egipto, Siria y el Reino Hashemita de Jordania, que no hubiese nacido el Estado palestino en ese momento, en 1948, junto al Estado judío, como establecía la resolución del 47. Pero esa resolución establecía para la ciudad de Jerusalén un estatus internacional, una ciudad del mundo, ¿no? Y una ciudad bajo control internacional.
Luego pasaron otras cosas, vino la Guerra de los 6 días en el año 1967, donde el triunfo imponente de los militares israelíes sobre los estados árabes que le habían invadido a Israel implicó, entre otras cosas, la anexión de las alturas del Golán, que es un territorio hasta el momento de Siria, de Gaza y Cisjordania, y de la península del Sinaí, que eran un territorio egipcio. Y respecto a Jerusalén, se invadió, se ocupó y posteriormente se anexó la parte este de la ciudad, que era la parte árabe palestina de la ciudad. Fue recién en 1967 cuando Israel, que ocupaba la mitad occidental de Jerusalén, ocupó y anexó la parte oriental de Jerusalén. Y luego vendría otro acontecimiento más, en 1980, cuando el gobierno israelí, entonces presidido por Menachem Begin, estableció a Jerusalén, a toda Jerusalén, como la capital, ¿no? La totalidad de Jerusalén como la capital del Estado judío. Todo eso es parte de un debate que deben dar fundamentalmente palestinos e israelíes, acompañados por el mundo, por la región donde están y también por el mundo. Pero es un debate que debe darse en una mesa de negociación, ¿no? Ni a los tiros ni por la fuerza. Personalmente, y dejando de lado mis pronunciamientos, lo que yo opine sobre todos los acontecimientos que han hecho que Jerusalén pase de unas manos a otras y que en este momento se encuentre en la situación en la que está, donde lo que busca el gobierno de Netanyahu es un blindaje, ¿no?, a Jerusalén como capital única, indivisible y eterna del Estado judío, tal cual lo reza casi, lo que es casi un eslogan, ¿no?, de un sentimiento muy profundo y muy entendible de los judíos, pero es un tema que debe resolverse en una mesa de negociación. Personalmente creo que la razón por la cual es cuestionable, totalmente cuestionable, lo que hizo Javier Milei de ir a anunciarle a Netanyahu que va a pasar la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén, es un estropicio porque entorpece, es un obstáculo más en la solución de los dos estados. El mundo está reclamando la solución de los dos estados, que en definitiva es la que está presente en la ley fundamental, la ley que fundamenta y legaliza la existencia de Israel, la Resolución de Naciones Unidas del año 1947. ¿No? Si ahí está establecido que ese territorio debe ser hogar de dos estados, a esta altura de la historia debe aplicarse la solución de los dos estados. Y para que haya solución de los dos estados, a Israel y a la porción palestina hay que presionarlas en ese sentido. Por eso el mundo no puede aceptar ni a una organización terrorista sanguinaria como Hamás, que impera de facto en la Franja de Gaza, ni a un gobierno extremista como el de Netanyahu. Entre otras cosas porque Hamás, además de ser una organización terrorista y sanguinaria, niega el derecho de Israel a existir como Estado en una porción del territorio palestino. Y al gobierno extremista, fundamentalista religioso que encabeza Netanyahu, también hay que presionarlo, porque ellos niegan el derecho palestino a un Estado propio en una porción de esa región donde también debe existir un Estado judío. No pueden ser aceptados por el mundo las posiciones que niegan un derecho a la existencia del otro
en ese territorio, porque eso es negar el fundamento que tiene Israel para existir, lo que lo legaliza a Israel para existir, la Resolución de Naciones Unidas de 1947. Por eso, en esto había que mantener la neutralidad de la Argentina, ¿no? Y no ir en un acto de adulación a Benjamín Netanyahu rompiendo la neutralidad histórica que ha tenido Argentina, ofrecerle como ofrenda el traslado de la capital a contramano de lo que plantea un consenso mundial abrumadoramente superior. Es apenas un puñadito de países donde por decisiones unilaterales de sus presidentes, Estados Unidos por una decisión unilateral de Donald Trump, otros países como Guatemala, por ejemplo, fue una decisión unilateral del presidente, el entonces presidente Jimmy Morales, y luego confirmada por su sucesor Alejandro Giammattei, que también estaban fascinados con el liderazgo de Benjamín Netanyahu, además de hacer negocios con ese liderazgo, ¿no? Países como Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, y serán un puñadito más, pero son apenas un puñado de países los que han tomado la decisión que ahora tomó, no la Argentina, Javier Milei. No se trata de estar a favor o en contra de Israel. Se trata de tener una posición lógica, una posición país, una política de Estado frente a una cuestión puntual que debe hacer a la existencia de dos estados. Algo que el pueblo israelí en una porción, yo creo, estimo y ojalá así sea, mayoritaria, acepta y entiende, como mucha de su dirigencia política, más desde el gobierno de Isaac Rabin en adelante. Isaac Rabin y su viceprimer ministro Shimon Peres, en un gobierno laborista, en un gobierno de la centroizquierda, dieron el gran paso de hacer las negociaciones secretas que se realizaron en Oslo y que se abrieron públicamente al mundo en la Conferencia de Madrid, y desde ahí viene el nacimiento de la actual Autoridad Nacional Palestina y esa autonomía que luego debe convertirse en un Estado. El consenso mundial es ese, el consenso mundial es la solución de los dos Estados. La posición de Estados Unidos, permanentemente planteada por Joe Biden y por su ministro Antony Blinken, presionando a Netanyahu, es precisamente en vías de la solución de los dos estados. Lo mismo sostiene la Unión Europea, lo mismo sostiene más del 90% de los países del mundo, o alrededor del 90% de los países del mundo. No era una decisión que así tan ligeramente pudiera tomar un presidente, ni en una dirección ni en otra dirección. Estoy totalmente de acuerdo en que el gobierno argentino de Milei haya declarado organización terrorista Hamás, porque objetivamente Hamás es una organización terrorista. Pero esto es otra cosa. Acá había una neutralidad que no era anti-israelí, una neutralidad a favor de una modalidad de negociación. Y a eso lo ha roto un presidente porque se le ocurrió a él.